Gracias a Dios por este día. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias, gracias Señor, porque tú has sido bueno. Gracias Señor, porque tú buscas, Señor, nuestra transformación, nuestra santificación, aun a pesar de nuestra debilidad, aun a pesar de nosotros mismos, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, permeando, Señor, con tu amor, con tu gracia, Señor, con tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues la vez anterior compartía yo sobre la obediencia, ¿no? La importancia que tiene la obediencia. Y bueno, el día de hoy quisiera que pudiéramos considerar un pasaje, pero lo vamos a ir viendo en todo su contexto para hablar acerca del proceso de santificación y que éste requiere que seamos confrontados en las diferentes dimensiones en las que, número uno, nuestra carne sigue influyendo en nosotros. Número dos, mostrarnos lo débiles que somos. Número tres, el arrepentimiento. Vamos a enfocar en esta parte del arrepentimiento. Y número cuatro, la apremiante necesidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros y a pesar de nosotros. Esto sobre el arrepentimiento, bueno, pues no se aprende en una clase sentado y escuchando con mucha atención, sino en la acción, en la vida diaria, en lo cotidiano, donde se va a probar si queremos hacer lo correcto de la forma incorrecta o hacemos lo correcto de la forma correcta, porque podemos hacer lo que Dios nos llama, pero de la manera incorrecta o de la forma correcta, es decir, por medio de su Espíritu Santo, de su gracia, de su poder. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le sucede a Pedro al negar a Jesús y lo que pasa después. Esto es como una sinfonía visual de nosotros mismos y más que de nosotros, del carácter de Dios, del amor del Hijo y del poder del Espíritu de gracia en nosotros. Entonces acompáñenos, por favor, a Lucas 22:32. Lucas 22:32. Vamos a leer la segunda parte. Dice, y tú, es Jesús hablándole a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está hablándole a Pedro en la última cena, en el aposento alto, y Jesús le dice esto a Pedro, ¿no? Antes le dice que Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero que él ha rogado por Pedro para que su fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Aquí la palabra que a mí me llamó la atención es donde dice una vez vuelto, una vez vuelto. Y en otras versiones habla acerca de que se arrepienta, que vuelva Pedro a Jesús, que se vuelva a él, que recupere su confianza. Bueno, la palabra que aquí nos está llamando Jesús es al arrepentimiento. Y la pregunta aquí entonces es, ¿qué es el arrepentimiento? Y nos dice el diccionario que es un cambio inmediato y decisivo que viene después de una elección deliberada. Es decir, la conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. ¿Qué es esto? Que yo
entiendo, ¿no? Yo recibo que esto que Dios está diciendo es verdad, entonces yo decido dejar de hacerlo o hacerlo y hago un cambio inmediato, o sea, es algo que determino hacer. Ya voy a dejar de hacer esto por lo otro, ¿no? O al contrario, ¿no? Voy a empezar a hacer esto que no había estado haciendo. Entonces Jesús le dice, una vez que tú te arrepientas, confirma a tus hermanos, regresa a que ellos estén firmes. Y a lo que Jesús también le está llamando después a Pedro, no solamente es a que ellos se arrepientan, que él se arrepienta, sino que eh, confirme, que los afirme, que la verdad, que lo que Jesús le ha enseñado a él sea algo que le ayude a que los demás se mantengan firmes. Entonces, bueno, vamos a la historia, vamos a ir un poquito adentrándonos más a esto, porque bueno, pues sí, ¿no? O sea, me tengo que arrepentir, ya lo sé, de eso que estoy haciendo incorrecto, pero vamos a desmenuzar este pasaje. Jesús ya le había dicho a Pedro lo que iba a pasar en esa noche, cómo lo iba a negar. Y esto por la debilidad inherente al ser humano. Pero la oración de Jesús de intercesión por Pedro se cumple, que no le faltaría la fe para arrepentirse. Fíjate que no le faltaría la fe para arrepentirse. Pedro, vamos a verlo, pero es muy importante porque Jesús le va a decir cosas muy, muy buenas. Jesús le va a decir a Pedro qué es lo que viene por delante, qué es lo que espera de él, qué quiere que haga de él y, y los resultados, ¿no? Entonces, eh, vamos a regresarnos un poquito ahí en Lucas, mismo Lucas 22. Vamos a leer del 61 al 62. Dice, en ese momento, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Fíjate cómo Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces. Y cuando sucede esta tercera ocasión, dice que Jesús voltea, ve a Pedro y lo que sucede en la mente de Pedro es recordar lo que Jesús ya le había dicho. Me vas a negar 3 veces, vas a negar que me conoces 3 veces. ¿Qué fue lo que pasó adentro de Pedro? Dice que bueno, no sabemos qué fue lo que pasó adentro, pero sí vemos qué fue lo que hizo. Dice que Pedro salió del patio llorando amargamente. O sea, vemos cómo la palabra de Jesús se cumplió. Jesús dijo, me vas a negar 3 veces. Y es parte del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento conlleva el recordar lo que es verdad, ¿no? O sea, saber lo que es verdad, que me duela, que me duela, que sepa, ¿sabes qué? Estoy desobedeciendo o estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces me lleva a tener ese dolor, ¿no? Y entonces Pedro sale llorando y llora amargamente.
Ahora, a mí me llama mucho la atención porque los evangelios nos van mostrando eh, los hechos alrededor de la crucifixión, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, y no en cómo lo están viviendo los discípulos. Entonces vamos a ir como que en todo el relato en conjunto de los evangelios y del libro de los hechos, ver como la historia, ¿no? Cómo va con Pedro. Entonces, una pregunta, ¿no? O sea, una pregunta aquí a esto, porque Jesús, después de que Pedro sale llorando, Jesús sale para ser crucificado y después de eso, ser sepultado y resucitar, ¿no? Más o menos serán unas semanas entre que Pedro niega a Jesús y el siguiente encuentro que tiene con Jesús a solas es antes de la ascensión en la playa. Entonces, probablemente pasaron unas 2, 3 semanas, 4 semanas antes de esta famosa conversación en la que Jesús habla con Pedro, ¿no? Pero ¿cómo habrá pasado? ¿Cómo habrá pasado Pedro esas semanas después de la resurrección de Jesús? Él ya se había arrepentido, pero sabía que había una conversación pendiente con su maestro, con su Salvador, con su Señor. Pedro regresó al mar a pescar. Jesús se aparece a las mujeres, Pedro va al sepulcro, ¿no? A buscar, ¿no? Que él estuviera ahí y encuentra que no está, ¿no? Va con Juan y los dos encuentran que Jesús no está ahí, regresan a donde están los demás discípulos, Jesús se aparece a ellos, ¿no? Y les dice, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Ya resucité, les enseña las manos, los pies, el costado, tenemos esta escena en la que Tomás no está, Jesús esa misma tarde, noche, se presenta a los discípulos que van hacia Emaús y en la noche Jesús se vuelve a presentar a los discípulos, pero a todos juntos, no nada más a los 11, sino a todos los que estaban reunidos. Entonces Pedro estaba ahí, ¿no? Pedro estaba ahí, ¿no? Viendo a Jesús, escuchándolo, ¿no? Y así, pero como, ay, ahí, ¿no? Es como que está la charla pendiente, ¿no? Está esa plática, porque, este, pues yo lo negué, ¿no? O sea, lo negué y Jesús dijo que yo iba a arrepentirme, ¿no? Que me volviera a Él. Entonces quiero tener esa plática con Él, ¿no? Entonces, qué complicado. De verdad, yo pienso que fueron probablemente días, ¿no? O semanas en las que Pedro tenía como esa necesidad, ¿no? De hablar con Jesús y de escuchar de él algo, ¿no? Entonces, un buen día, bueno, más bien una buena noche, Pedro decide regresar al mar a pescar, ¿no? Y es ahí en donde Jesús ya tiene puesta la cita, ¿no? Para tener esa charla con Pedro. Otra cosa que quiero señalar antes es que Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía del carácter de Jesús, que Él es compasivo, paciente, amoroso, misericordioso. ¿Sabes? Pedro ve a Jesús tratar a Tomás con su incredulidad, ¿no? No le dice, a ver, ven acá, ¿no? Por incrédulo, a ver, ven acá, ¿no? Y no, o sea, Jesús
muy amoroso, muy tierno, muy paciente, ¿no? Le dice a Tomás como, mira, ven, ¿no? O sea, ven, pon tus manos, ¿no? Tócalo, ¿no? Mete tu mano en mi costado. O sea, Jesús no no les trata mal, ¿no? Cuando Jesús se presenta a los discípulos, no llega y se los apea a todos, ¿no? Así, órale, ¿no? Por no haber creído, ¿no? Sino que eh, les dice, ¿no? O sea, es su incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que si tú y yo hubiésemos estado en esa misma situación, nos hubiese costado también trabajo el creer que Jesús hubiese resucitado, ¿no? Entonces, eh, Jesús conoce el carácter, Pedro conoce el carácter de Jesús y ahora en la playa, ¿no? Él está eh, listo, ¿no? Para escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Pero antes de ir a la playa, vamos a regresar al aposento alto. Vamos a regresar ahí porque dices, bueno, como que está medio cortada la historia. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó en el aposento alto y vamos a estar ahí en Lucas 22. Voy a leerles del 33 al 34 otra vez en la nueva traducción viviente. Y Jesús hablando le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro estaba dispuesto a hacer dos cosas muy grandes. Pedro estaba dispuesto a hacer dos sacrificios por Jesús para mostrarle su amor y servicio, entrega, devoción, amistad, pasión. Pedro le dice, dispuesto estoy a ir contigo a la prisión. Y no solo eso, también voy a morir contigo, Jesús. O sea, no, hombre, o sea, parecería que Pedro trae superpuesta la camiseta, ¿no? Más que puesta la camiseta. Y me encanta Jesús, porque le dice, vas a hacer solo una cosa y la vas a hacer 3 veces. Ay, 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 ¿no? O sea, no necesitamos grandes cosas. Fíjate cómo a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, queremos demostrarle a Jesús, queremos demostrarle a Dios que podemos hacer grandes cosas, que queremos en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, queremos decirle a Dios, ves, vale la pena que me hayas rescatado. Y, y todos tenemos que pasar por ahí, todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Mis hermanos que están adentro de las torres, ¿no? De la cárcel y diferentes prisiones, ¿no? Eh, Viene este sentir, ¿no? Como de, eh, quiero demostrar que verdaderamente hoy voy a hacer las cosas diferentes, ¿no? Me voy a levantar Claro, y voy a ayunar y voy a orar y me voy a poner a leer y voy a hacer todo esto, ¿no? Y ya no voy a,
a hacer todas esas cosas malas que estaba haciendo, ¿no? Mintiendo, robando, estafando, ¿no? A las personas, a mi familia, ¿no? Y es bueno, pero decíamos al principio, ¿no? Podemos hacer lo correcto, pero de la manera incorrecta, ¿no? Y Pedro muestra algo, ¿no? Y Pedro le dice a Jesús, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo bueno para ti, yo quiero demostrarte que te amo, que eres importante, que eres valioso. Y Jesús dice, pues vas a hacer una cosa mal y 3 veces, ¿no? Y le va a revelar con esto. Jesús le está diciendo a Pedro, te voy a mostrar tu incapacidad natural para amarme. Te voy a mostrar, vas a ver que tus buenas intenciones para servirme no son suficientes, aunque me ames como carnal, como tu cuate, como tu amigo, como tu compa, eh, va más allá. En el reino de Dios, o las cosas se hacen en el espíritu, porque no se pueden hacer con la carne. Entonces, qué fuerte, de verdad, qué fuerte situación en la que Pedro está, ¿no? Está viviendo porque él va puesto, ¿no? Lleva la espada, ¿no? Lleva la espada y dice, no, yo ahorita y saca el fierro, ¿no? Para defender a Jesús y en lugar de verdad, o sea, qué torpe de Pedro porque le corta la oreja, ni siquiera a un soldado, o sea, a un siervo, al siervo del sumo sacerdote, o sea, le tiró y tiró mal, ¿no? O sea, muy, muy equivocado, ¿no? Ya veíamos en otro estudio cómo Pedro tenía que llevarse el suéter para que no tuviera que estarse calentando en la fogata con los guardias, ¿no? Y no se lo llevó, y ahí fue donde lo negó 3 veces. ¿Y cuántas veces tú y yo nos encontramos en una situación así? ¿No? ¿Cuántas veces decimos, ya no voy a hacer esto, ya voy a hacer aquello? Y entonces me esfuerzo, ¿no? Y le echo ganas y cuento los días, ¿no? Y digo, no, mira, ya, gracias, ¿no? Porque voy lográndolo. Y de pronto, ¡pum! Regresamos, ¿no? Y caemos y volvemos a fallar en lo mismo. Y Jesús dice, vuelve a mí, arrepiéntete, arrepiéntete. Es decir, deja eso, abandónalo, ¿no? Ve que lo que estás haciendo, que lo que no estás haciendo, va en contra de la voluntad de Dios, porque lo haces en tus fuerzas, lo haces en tu capacidad. Entonces, por eso pienso, ¿no? Que aunque Pedro ya había salido, ya había llorado amargamente, todavía necesitaba esa plática con Jesús, todavía necesitaba ser restaurado y ser eh, afirmado por Jesús. Entonces vamos a adelantarnos en el relato hasta Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Seguimos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después del desayuno, porque, bueno, recordemos que ellos salen a pescar, no pescan nada. Jesús está en la playa, les dice, oigan, ¿qué pescaron? No, pues no pescamos nada, ¿no? Dice, tiren la red a la derecha y ahí es en donde viene esta última pesca, ¿no? Y Jesús pone las brasas, ya tiene el pescado, ya tiene pan, ¿no? Les invita el desayuno a Pedro y a los demás que están ahí con él.
les invita al desayuno. Y ahora sí, versículo 15 al 17 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Yo no sé qué tanto estés pasando, pero seguramente como yo y como todos los demás hemos fallado, hemos pecado y hemos dejado de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y vemos aquí en este pasaje eh, algo bien importante, bueno, muchas cosas importantes, y quiero que pongamos atención en que hay cosas que suceden tres veces, tres veces, tres veces. Nos dice Juan que esta es la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos. Tres veces Jesús se dirige a Simón y le dice, Simón, hijo de Juan. Tres veces Jesús pregunta y Pedro responde. Jesús pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde con, te quiero. Segunda vez pregunta, ¿me amas? Y Jesús le dice, y Pedro le dice, yo te quiero. Pero en la tercera, Jesús pregunta, ¿me quieres? Y Pedro responde con, sí, sí, te quiero. Entonces tenemos tres preguntas y tres respuestas. Tenemos otras tres respuestas, la primera parte de la respuesta. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes. Sí, Señor, tú sabes. Pedro responde tres veces, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero en la tercera hay una diferencia en su respuesta de Pedro. Le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. No sé, me gusta mucho imaginar, ¿no? Estas escenas, ¿no? Y cómo es que el tono de voz que Jesús usó para con Pedro, cómo respondió Pedro a las preguntas de Jesús, ¿no? Y el ir escuchándolo, el ir escuchando a Jesús, el observar su mirada, sus ademanes, cómo habrá dirigido Jesús sus palabras a Pedro en frente de los demás. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que tus hermanos? ¿Me amas más? Y Pedro responde, ¿no?
tú sabes que te quiero. Tú sabes que somos compas, tú sabes que somos cuates, tú sabes que soy la banda, ¿no? Y Jesús no le dice traicionero, ¿no? Yo que, yo que, yo que estaba confiando en ti, yo que esperaba que tú salieras al quite, ¿no? ¿No? O sea, Jesús le dice, si tú me quieres, entonces alimenta mis corderos, cuida de mis ovejas. Pero ¿cómo habrá sido esta tercera vez que Pedro responde, ¿no? Ah, ¿se le habrá quebrado la voz? ¿No? Porque recordemos, ¿no? Que Pedro le dice, no, yo voy a ir a la cárcel contigo y si es necesario morir, yo también voy a morir, ¿no? Con toda esa pasión, ¿no? Y después de como, ay, ya no sé dónde meterme, ¿no? Porque fallé, ¿no? ¿Cómo, cómo habrá sido la respuesta de Pedro, ¿no? Se le habrá quebrado la voz, se le salió la lagrimita, no sé, o sea, de verdad veo ese amor de Jesús, ese amor de Jesús al decirle a Pedro y al decirnos a nosotros, ¿no? Cómo Él es paciente, cómo Él es misericordioso, cómo Él es fiel, a pesar de que nosotros le neguemos, a pesar de que nosotros fallemos, Él es fiel, Él no va a negarse a sí mismo. Humanamente, ¿no? Humanamente, eh, Jesús pudo haber respondido de muchas formas, ¿no? Para hacer sentir mal a Pedro, para humillarlo, para hacerlo quedar mal delante de los demás, ¿no? Ándale, Pedro, uno que andabas ahí de bocón, ¿eh? No que andabas ahí diciendo que acá tú eh, eras aquel y no sé qué, y mira ahora, ¿eh? Aquí estás de chillón, ¿no? Este, Jesús no es así. lo, lo trata de una forma impresionante, ¿no? Y fíjate cómo le afirma el llamado que ya le había dado en, en Lucas 22:32. Le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ve y sirve. Una vez que te hayas arrepentido, una vez que hayas dado la espalda a esta actitud de orgullo, a esta actitud de soberbia, de querer mostrar, de querer demostrarme, que no se te olvide que la fe que necesitabas para arrepentimiento vino de mí, para que no fallaras, ¿no? Y entonces le reitera, ¿no? Le reitera, cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Y Y Jesús llama una vez más a Pedro a seguirle. En la conversación termina ahí, ¿no? Esta parte donde Jesús le dice, entonces alimenta mis ovejas. Y, y lo que sigue, eh, del 18 al 22 dice el relato. Te digo la verdad, dice Jesús, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro
Se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba Juan. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Eh, una pregunta más aquí, ¿no? ¿Habrá aprendido Pedro que seguir a Jesús requiere que le obedezcamos sin reparos, sin preguntas, sino en esta vida nueva en el Espíritu, en el perdón, la restauración y la restitución? Porque están en la sobremesa, en la playa, están platicando y pronto Jesús toca el tema, ¿no? Con Pedro. Y me imagino yo que Jesús se levanta, ¿no? Se levanta porque dice, sígueme, ¿no? Es decir, que pues, Jesús está caminando, ¿no? Se levanta, ¿no? Y le dice esto a Pedro, ¿no? Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Jesús una vez más le está hablando a Pedro de lo que va a suceder en el futuro. Está diciendo, esto es lo que va a pasar más adelante. ¿Estás dispuesto a seguirme? Y le da la orden, sígueme. Pedro le sigue y mientras le sigue, cree y obedece con mansedumbre, con humildad, como un cordero detrás del pastor. ¿Ves? Ahorita ya no respondió el bocón, el hablador de Pedro, no, sí, yo te voy a seguir y no, o sea, sí. Y voltea, ve a Juan y dice, ¿y qué onda con él? Y Jesús le dice, tú no te preocupes, tú sígueme. Ahora Pedro sigue a Jesús. Ya no le promete nada, ya no le asegura nada. Y creo que eso es parte, ¿no? de lo que nos está queriendo enseñar Jesús esta mañana y recordárnoslo también. ¿Qué es en aquello en lo que nos está llamando Dios al arrepentimiento? ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho? Ya deja eso, ya párale. Y decimos, pues ahí voy, ¿no? Otro ratito, déjame echarle ganas. Y nos deja insatisfechos y sabemos que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y queremos mostrarle a Dios que nuestra forma de hacerlo puede ser buena. Dios te dice hoy, Dios nos dice hoy, ¿sabes qué? Ya párale. Por más bueno, por más loable, por más que quiera hacer tu obra, ya basta, ¿no? ¿Qué es lo que con qué estás ahí lidiando? Dejemos de dar excusas, dejemos de dar pretextos, sigamos a Jesús, lloremos con arrepentimiento nuestro pecado y démosle la espalda. Hagamos a un lado eso. Fíjate, Jesús les enseñó a los discípulos cuál era el estilo de vida de los hijos del reino. Y les dijo, ustedes son bienaventurados cuando son pobres en espíritu, cuando lloran, cuando son mansos, cuando tienen hambre y sed de justicia, cuando son misericordiosos. No puedo imaginar otra escena, no puedo imaginar otra enseñanza de Jesús, sino las palabras de él en el Sermón del Monte.
enseñándole a Pedro, Pedro escuchando. Quiero que seas un pobre en espíritu, quiero que reconozcas que tú no puedes, quiero que llores tu condición, quiero que reconozcas tu debilidad, tu hambre, tu sed de justicia y que seas misericordioso. Pienso que todas las palabras que Jesús le estuvo enseñando, todo lo que Pedro estuvo viendo de Jesús, lo que estuvo escuchando, le pasó por la mente todas esas semanas, todos esos días antes de escuchar a Jesús decirle, continúa, sígueme, yo te amo. Espero que hayas aprendido la lección. Pues nada, animarnos a eso, animarnos a perseverar. Y si hay algo que Dios te ha estado incomodando, si hay algo que Dios te ha estado diciendo, ya párale, nos detengamos, digamos, es que perdóname, Señor. Y ten tu tiempo en la playa con Jesús, busca a Jesús y que Él te sirva tu taco de pescado ahí en la playa y que Dios te hable, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Vámonos, sígueme. Pues, pues hasta ahí mi hermano, hasta ahí mis hermanos. Un abrazo y pues recordemos, ¿no? Recordemos que Dios es fiel, Dios nos ama, es paciente.